Acabo de terminar un proyecto en la Bienal de Venecia, en el pabellón de Uruguay, que es un poco el resumen de las líneas en las que he estado trabajando estos últimos años. El proyecto se llamaba La Casa Empática, y lo que proponía era un paisaje del mundo en el que era un paisaje de lenguaje, un paisaje crítico, y proponía un mundo de una utopía, un mundo con fronteras rotas. La Casa Empática es la casa de las fronteras rotas. Hay temas que han atravesado mi trabajo en los últimos años, que son las fronteras, la transculturalidad, el mestizaje, que vienen no solo porque son temas que tienen muchísima actualidad, sino que están cruzados por mi experiencia vital como migrante latinoamericano que vino a Europa hace más de 40 años. Y la construcción de la pertenencia y de la identidad son temas que me han marcado mucho, pero creo que en este momento además son temas globales, en un momento de grandes migraciones y de cruces culturales y de políticas xenófobas y de cierre de fronteras. Se cruzan son dos universos que se están cruzando, ¿no? Y hay un punto de colisión entre esos dos ámbitos. Y en esa colisión, yo creo que el trabajo del arte, que es un trabajo que ha de ser, creo yo, siempre crítico, somos seres políticos y cualquier cosa que hagas, aunque a pesar de ti, es un acto político. Y mi trabajo, por un lado, está atravesado por un fuerte componente de poética, pero incluso creo que en los trabajos más inocentes, entre comillas, de mi obra, están construidos por un sentido crítico y no de denuncia, pero de testimonio, de preocupaciones que tengo ya no como artista. Son preocupaciones que compartimos con el resto de la sociedad. El artista no es un ser aislado, sino que es uno más. Y creo, eso sí, que el trabajo del arte ha de tener siempre ese componente crítico, ¿no? En el mercado del arte estamos todos necesariamente. Hay una parte de la economía del mundo del arte, del universo arte, que no solo atañe a los artistas, atañe a los comisarios y atañe a los museos, atañe a todo lo que es el sistema del arte, ¿no? Está muy interconectado. Es algo que es ineludible. El tema no es el mercado en sí, que es un hecho objetivo claro e incontestable para cualquier disciplina de la sociedad, sino cómo te posicionas en ese mercado, cómo el nivel de honestidad con el que tú te enfrentas al mercado. Y finalmente el mercado es necesario porque nosotros tenemos que sobrevivir como todos. El tema no es el mercado así, el mercado para mí es una cosa neutra, sino cómo tú te posicionas y te relacionas con él. Es un tema complicado y que te crea muchísimas contradicciones. Eso sin duda, ¿no? El artista, en palabras de
Rosa Queralt, la querida Rosa Queralt, es un ser que vive en la intemperie, al ras, decía ella, ¿no? Y somos muy vulnerables por la economía escasa que hay alrededor del arte. Yo creo que hay que garantizar espacios y condiciones de producción, sobre todo con las escenas locales, las de Barcelona, las de Girona, las de Madrid, las de Valencia, las de Sevilla, cualquiera, ¿no? Eso es lo más importante. Luego, un posicionamiento inteligente en los medios de comunicación y, sobre todo, que hagan entender a la sociedad de que el arte contemporáneo no es una isla que está en el medio de un océano extraño a la sociedad, sino, como decía antes, enseñar a la sociedad de que el arte ocupa un lugar central, no es una cosa aislada, es un diálogo con la sociedad, que la sociedad lo necesita mucho más de lo que de lo que la sociedad sabe. El arte, siempre digo, es las artes, todas las artes, es como la respiración de la sociedad.